encontrarnos en esta hora, en el tiempo que ya hemos destinado para alimentarnos de la palabra del Señor en este altar familiar. Cuando era un poco más joven, escuchaba que existían dos voluntades de parte de Dios, la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Así me enseñaban sobre conocer la voluntad de Dios, pero a lo largo de la historia de mi vida y a través del estudio bíblico me he dado cuenta que solo existe la voluntad de Dios perfecta y existe la voluntad humana. Y entendí que eso que llamábamos en mi generación de cristianos voluntad permisiva no era sino una excusa para justificar nuestras voluntades, nuestros deseos. Y creo que es importante entender eso. No existe, escucha eso, no existe la voluntad permisiva de Dios. Existe su voluntad y existe nuestra voluntad. Ahora, en ese respeto que Dios tiene a nuestra voluntad, al tomar nosotros una decisión, Él respeta esa decisión. Y aunque no sea la voluntad de Él, Él se queda quieto, esperando que en algún momento nosotros podamos regresar a su voluntad y a los diseños que Él tiene para nosotros. Pero la pregunta que quiero hoy responder no es si existe una voluntad perfecta o permisiva, aunque ya hemos dado respuesta a esa pregunta. Es cómo puedo conocer la voluntad de Dios y qué es la voluntad de Dios. Hay un texto en la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice de la siguiente manera: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, esta palabra voluntad es una palabra que aparece aquí en la Biblia, es una palabra griega telema, que significa un deseo, el mejor deseo o la mejor oferta. Y lo que el texto y la palabra del Señor nos dice es que es nuestro deber conocer el mejor deseo y la mejor oferta del cielo para nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo lo hago? O sea, nuestra tarea es conocer esa voluntad, pero ¿cómo lo hago? Y el mismo texto nos da algunas luces de cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios. Además que nos la define de esta manera, en tres aspectos: que es buena, que es agradable y que es perfecta. Esos tres aspectos son importantes. Solo estos tres aspectos nos dicen que si yo acepto la oferta de Dios, la mejor oferta, que es la que me hace Dios y no mi voluntad, entonces me va a ir bien, va a ser buena para mí, va a ser agradable, me va a satisfacer, pero también va a ser perfecta, significa sin tacha. ¿Y cuáles son las cosas que debo hacer? Lo primero, dice: no os conforméis a este siglo. La palabra ahí conformar significa no se identifiquen, no acepten lo que el mundo está colocando, no acepten lo que este siglo, esa palabra siglo, que es aiones, significa tiempos, no acepten lo que el mundo o el sistema le coloca a ustedes, no se identifiquen con ese tipo de moralidad o antimoralidad que el mundo presenta, sino que por lo contrario no se conformen a eso. Ustedes no pertenecen a eso, y eso tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. O sea, que conozco la voluntad de Dios cuando no me identifico con los patrones que el sistema se levanta en contra de los principios divinos, los principios bíblicos, de los principios morales. No me identifico con eso, me identifico con los principios del reino de Dios. Lo segundo que nos dice aquí es que, sino que transformaos. Esa palabra transformaos viene una palabra que es metamorfos, que es cambio de vida, cambio de pensamiento, cambio de naturaleza. Así que yo puedo conocer la voluntad de Dios cuando no me conformo, no me identifico con los patrones mundanos. Pero también cuando soy capaz de permitir al Señor que haga una transformación en mi vida, ese metamorfos. Y de alguna vez en el altar familiar hablé acerca de eso,
del gusano y la mariposa, de cómo es el mismo ser, digámoslo así, transformado en dos etapas de su vida. Y creo que es lo que Dios viene haciendo en nosotros, haciendo un proceso de transformación. Algo se está formando dentro de nosotros. Y después dice, por medio, esa transformación, ese metamorfos, viene por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación es el cambio de vida y de corazón, el cambio de corazón. Esa renovación del entendimiento no es la renovación solamente de la mente, sino la renovación de cómo entiendo las cosas, cómo percibo las cosas, la renovación del ser, la renovación de nuestro corazón. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y entregarle el corazón al Señor, nuestro entendimiento, para que Él nos lo renueve, nos haga la transformación. Va a ser un paso para conocer la voluntad de Dios. Inmediatamente nos dice, para que comprobéis. Y esa palabra para comprobar es una palabra que significa para colocar a prueba, para entender qué es lo deseable. Y aquí viene, creo que, el sentido de este altar. Tal vez nosotros tenemos que hacer un alto en nuestro camino para saber si estamos caminando bajo la voluntad perfecta de Dios, que es perfecta, que es buena y que es agradable, o si estamos caminando bajo nuestra voluntad. Ahora, ¿será que Dios nos quita la voluntad? De ninguna manera. Solo que en nuestra voluntad la rendimos a Cristo. Se le decimos, ¿sabes, Señor? Yo puedo tomar esta decisión, pero no quiero lo que yo quiera, quiero lo que tú quieras. Eso no fue lo que el Señor nos enseñó. Eso no fue lo que Jesús hizo en Getsemaní. Cuando Jesús estaba pasando un momento de angustia, Jesús hace una oración increíble y nos enseña a nosotros que en los momentos de angustia podemos decirle al Señor cómo nos sentimos, pero que a pesar de cómo nos sentimos, queremos su voluntad. Y Jesús dice, pasa de mí esta copa. O sea, si hay otra forma de que podamos salvar al ser humano sin que yo pase por esto que voy a pasar, que pase, haz algo. Pero también Él expresa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia se ha estado enseñando, tal vez, y ha sido contaminada por confesiones positivas, por visualizaciones, que son todos términos casi nueva era, que es visualízalo, míralo, confiésalo y lo vas a recibir. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? O sea, por más que visualices, por más que lo confieses, si no es la voluntad de Dios, tal vez lo puedas tener, tal vez lo puedas conseguir, pero no es ni bueno, ni es agradable, ni es perfecto. Pero qué bueno estar en el secreto y decirle, ¿sabes, Señor? Esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que tú quieres? Señor, esto es lo que yo deseo, pero ¿cuál es tu deseo? Eso es lo que Jesús nos enseña. Y creo que en un acto de humildad necesitamos reconocer que muchas veces en nuestra vida hemos hecho nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y cuando estamos en medio de las dificultades, o aún sin estar en medio de dificultades, tenemos que decirle, ¿sabes? A lo largo de mi vida, muchas de las cosas han sido lo que yo he querido. ¿Y dónde está lo que tú has querido? Cuando hemos tomado un tiempo para buscar ese telema, esa voluntad, ese deseo del corazón de Dios. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga hoy para ti? ¿A quién quieres tú que yo le hable? ¿Qué quieres tú que yo exprese? ¿Qué actos quieres que yo haga el día de hoy? Esa es la clave. Y creo que si logramos juntos hacer eso, entonces la voluntad de Dios se va a revelar a nuestra vida. Vamos a comprobar, vamos a tomar la mejor oferta. Y te aseguro que la mejor oferta es la que Dios hace. Y Dios te hace una oferta hoy. Es la oferta de tu eternidad y mi eternidad. Es la oferta de entregarle nuestra vida a Él, porque Él tiene un plan, una voluntad de que podamos vivir nuestra eternidad con Él. De que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Que pasemos a ser hijos de Dios por el poder que nos da al confesar a Jesús como el único Señor y Salvador. Hoy es el día que podamos nosotros caminar con Dios y buscar y comprobar, escucha esto, vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Permítame orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo.
Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad, Señor, para nuestra vida, que es buena, agradable y perfecta. Y ayúdanos, Señor, al someter nuestra voluntad a ti, para que tu voluntad se revele a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, pido que la mejor oferta la tomemos en todas las áreas de nuestra vida. Y aquellos, Señor, que están en este momento en medio de una situación difícil, ellos puedan tomar la mejor decisión y la mejor oferta que tú das. Revela tu voluntad, Señor, a través de lo que hemos aprendido en este día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bendiciones.